Vamos a empezar el último módulo del curso. En los dos módulos anteriores aprendimos o a diseñar nuestros primers o, cuando los tomamos de la bibliografía, saber cómo verificar in silico si esos primers son buenos o no. Ahora, lo que tenemos que hacer es pedirlos. Y hay veces, y toda esta parte la puse porque hablando con los proveedores que venden olivos, me decía, muchas veces dice la gente no sabe qué escala pedir, qué tipo de purificación. Entonces se me ocurrió que estaba bueno ponerlo en el curso para que ustedes no solo tengan la información de cómo diseñar, la información de cómo verificar, sino toda la data que necesitan para poder llenar una planilla de pedido de primers. Bueno, si bien este curso es para toda Latinoamérica, yo conozco los proveedores de primer de acá, de Argentina, ¿sí? Biodynamics te ofrece los primers de IDT, en Thermo sus propios primers, en Tecnolab, ahora no sé por qué hace mucho que no pido, pero pedían, mandaban a sintetizar a Operon. Y después está la empresa Genbiotech, que es una empresa de acá Argentina, que ellos sintetizan los primers acá en Argentina. El negocio de la síntesis de oligo va creciendo de manera impresionante porque, bueno, ahora no es que solamente se sintetizan primers de PCR, sino también oligos para un montón de otras aplicaciones. Muy bien, la idea de esta clase es ayudarlos a completar una planilla de solicitud de primers y entender qué es lo que vamos a completar en cada uno de los ítems que nos pide el proveedor. Vamos a ver un poco cómo se sintetizan los primers. Darme un cuadrito con la historia de la síntesis de los primers para no voy a aburrirlos y leer todo esto, solo contarles que empezó con una síntesis química manual de 1950 a 1970, entre el 70 y los 80 ya empezó una síntesis en fase sólida y como que el momento de quiebre en lo que sería la síntesis fue cuando se desarrolló el método de la fosforamidita para la síntesis de primers, ¿sí? Y de ahí en más se empezó a automatizar y empezó a haber una producción comercial a gran escala de los primers. ¿Cómo se sintetizan? A mí me generaba curiosidad, por eso lo puse en el curso. Primero ocurre el acoplamiento de nucleótidos, ¿sí? Se ensamblan los nucleótidos uno por uno en dirección 3', 5'. Esto es importante para unas cositas que voy a mostrar después. Entonces, se van ensamblando los nucleótidos en dirección 3', 5' sobre un soporte sólido, ¿sí? Se utiliza la química, esta que yo les decía de la fosforamidita, donde cada nucleótido es agregado en una reacción de condensación. Después ya empieza lo que se llama el ciclo de síntesis. Tenemos la de protección, que es cuando se activa la fosforamidita esta, eliminando un grupo protector. El acoplamiento, se une el nuevo nucleótido a la cadena en crecimiento. El capping, se bloquean las cadenas para que no incorporen nucleótidos para evitar errores. Y la oxidación, se estabiliza el enlace fosfodiéster para seguir con la síntesis. Después, lo que se hace es la eliminación del soporte sólido y la desprotección, se libera el oligo del soporte sólido, se eliminan esos grupos protectores de las bases nitrogenadas y los grupos fosfato. Luego ocurre la purificación, ¿sí? Se eliminan los productos truncados o los errores de síntesis y por supuesto que en las empresas que sintetizan primers, luego del proceso de síntesis y de purificación, se realiza la cuantificación y control de calidad del oligo que se generó. Les muestro un esquemita de la síntesis, como les mostraba en la diapo anterior. Tenemos un desbloqueo donde se activa la fosforamidita eliminando su grupo protector. Luego tenemos el acoplamiento donde se une el nuevo nucleótido a la cadena que está creciendo. Después tenemos el capping, que es cuando se bloquean las cadenas que no incorporaban nucleótidos, así evitamos errores. Y luego viene la oxidación. Podemos seguir a otro ciclo de síntesis o directamente ir al procesamiento final, que es la eliminación del soporte, la desprotección y ya vamos a la parte de la purificación. Como les dije, a nivel nacional, acá los chicos de Genbiotech sintetizan los primers en Argentina, digamos, no es que dan el servicio pero los mandan a sintetizar a otro lado. Y yo les pedí que si me podían mandar un videíto del proceso, porque la verdad es que no, uno lo lee, se fija, podés hacer un listadito de cómo son las cosas, pero no me imaginaba cómo era la maquinita. Ellos tienen un equipito que les permite sintetizar 192 oligos a la vez.
Así que en el material complementario que tienen en el Drive hay un video donde ellos explican cómo hacen la síntesis. Acá les muestro, este es el aparato y acá en cada uno de estos frascos gigantes están las bases nitrogenadas. Así que si alguno es curioso y quiere ver en detalle cómo se hace la síntesis, pueden ver el videito. Creo que lo dividí en dos al videito, pero está en el Drive con la bibliografía complementaria. Arrancamos con las dudas que tenemos cuando vemos la bendita planilla de síntesis de primers. ¿Qué pureza le pido? Vieron que uno mira desalado HPLC y cuando vos sos becario y recién arrancás a pedir primer, no tenés ni idea de esto. Bueno, vamos a hablar un poco de los tipos de purificación. Purificación, cuando hablamos de síntesis de primers, es medio distinto cuando uno habla de otros tipos de purificaciones en otros procesos, ¿sí? Porque en sí la purificación de primers está bien, eliminas impurezas, pero lo más importante, y a lo que se le llama purificación en síntesis de primers, es que lo que vos haces es eliminás los productos incompletos que se pueden generar durante la síntesis química, ¿sí? Entonces, lo que haces en la purificación es sacar todo esto, todos estos cachitos de primer que se generaron que eran más chiquitos que el que vos necesitabas, ¿sí? Entonces el proceso de purificación, cuando hablamos de síntesis de primers, es básicamente eliminar todos los productos incompletos que se generaron en la síntesis. Entonces, durante la síntesis, no todos los oligos se van ensamblando de manera completa. Por eso se generan estos fragmentos que obviamente, si vos después querés ir a hacer una PCR y en vez de tener el primer que querés, tenés un montón de cachitos más chiquitos, te va a complicar un montón las puestas a punto, ¿sí? Entonces la purificación es necesaria para que vos, cuando tengas tu tubito con el primer, solamente tengas el primer que vos querés y no fragmentitos más pequeños. Vamos a ir viendo los diferentes métodos de purificación, todas esas opciones que tenemos en la planillita de pedido de primers. El más común y el que usamos habitualmente es la purificación por desalado, que lo que hace es eliminar sales y moléculas pequeñas. No te elimina los oligos truncados o secuencias incompletas, pero en realidad se considera que este tipo de purificación es suficiente para oligos de menores a 35 bases, ¿sí? Porque en estos casos los productos completos predominan un montón sobre los truncados. Así que generalmente cuando vos pedís primers para hacer una PCR, para hacer una qPCR, para hacer una PCR para hacer secuenciación, para cualquier ensayo de biología molecular básico con mandar a sintetizar los primers desalados, vas a andar perfecto. Ahora voy a mostrar algunos de los métodos de purificación que hay disponibles. Sé que hay más, algunos proveedores te ofrecen menos que estos. Bueno, yo les voy a ir contando. Hay una purificación por cartucho de fase reversa, que el principio de separación basada en la hidrofobicidad de la secuencia completa versus los fragmentos cortos, que no sabía y yo les dicen shortmers a los fragmentos más cortos. Este método es económico, es rápido y es compatible con oligos que están modificados, por ejemplo, con cianina, que son colorantes hidrofóbicos. Tenemos la purificación por cromatografía de intercambio iónico, el principio de la separación basada en la carga de los grupos fosfatos de las cadenas del oligo. Tiene alta resolución para pequeñas cantidades, está buena para oligos que tienen muchas estructuras secundarias, ya que el pH alcalino de la fase móvil interrumpe esos enlaces de hidrógeno. Entonces acá ven en un esquemita cómo funciona, ¿no? Acá tenemos, estos larguitos son la secuencia del oligo que nosotros deseamos, y después estos así son los shortmers, que les dicen así. Entonces vos metés la mezcla cruda donde tenés tanto los olivos que vos querés y esos shortmers, o sea, esos cachitos más chiquitos. Las secuencias largas, o sea, los olivos que vos querés, se mantienen absorbidos en una resina, mientras que los shortmers, esos, los cachitos más cortitos, se pierden, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a quedar solamente con los olivos del tamaño que queremos. Esto es fácil de entender porque es la purificación por electroforesis en gel de poliacrilamida. Básicamente nos van a quedar los fragmentos más grandecitos, que son los que nosotros queremos, y más abajo vamos a tener los shortmers, estos pequeños cachitos que no nos interesan, ¿sí? Tiene bajo rendimiento, es costoso, es laborioso, pero bueno, es para que sepan todas las métodos de purificación que hay, que como no les voy a leer todo el detalle, pero cada uno de estos métodos es recomendable para determinados tipos de primer. Por ejemplo, este tipo de purificación es ideal para
oligos que son mayores a 50 bases. Después, por ejemplo, la purificación por filtración en gel, lo que se hace es eliminar subproductos y solventes en oligos de pequeña escala que son diseñados y sintetizados para su uso in vivo. Entonces, si vos sabés que es un oligo que se va a usar in vivo, este es el método de purificación que se elige. Después tenemos la purificación por cromatografía de fase reversa, ¿sí? Se separa basado en la hidrofobicidad. Es parecido a esa purificación que vimos del cartucho de fase reversa, pero tiene mayor resolución. Y una de las ventajas es que, bueno, tiene más pureza que el cartucho de fase reversa y es ideal para oligos que tienen colorantes que aumentan la hidrofobicidad, pero es menos efectivo para oligos que son mayores a 50 bases. Acá les dejo una tablita con los diferentes tipos de métodos de purificación, el principio de su separación, la pureza que se logra, ventajas, desventajas y en qué aplicaciones de biología molecular elegimos cada una de esos métodos de purificación. Aquí hice una tablita, pero más resumida. Cuando hacemos PCR estándar, secuenciación, la recomendación es solo hacer una purificación que sea por desalado. Cuando tenemos ondas marcadas, ya se recomienda hacer por HPLC de fase reversa la purificación y para otras aplicaciones ahí les dejo el detalle. Y sigo repitiendo lo mismo porque es el tipo de primer que nosotros diseñamos en este curso, aprendimos a diseñar en este curso, que son primers para hacer PCR. Y el método que se utiliza para primer, para PCR convencional o para qPCR es una purificación básica por desalado. Otra de las cosas que siempre genera dudas cuando pedimos primers es ¿qué tipo de modificación? ¿Le tengo que poner modificación? Acá, por ejemplo, esta es la tablita de modificaciones que ofrecen los chicos de GenBiotech. Entonces, ¿tenemos que ponerle modificaciones a los primers? Ahora vamos a verlo en detalle. Hay un montón de modificaciones que le podemos hacer a los olivos. Si se meten acá en esta página, es impresionante. Yo hay cosas que no sabía ni que se modificaban ni que se hacían, ¿sí? Así que ahora vamos a ver un poco qué tipo de modificaciones se pueden pedir y para qué sirve cada uno. Modificaciones que tienen que ver con la química de unión y enlaces. Entonces, este tipo de modificaciones lo que facilitan es la inmovilización del oligo, por ejemplo, en superficies sólidas como microarrays, ¿sí? Claramente no vamos a pedir esta modificación si estamos haciendo PCR, pero les quería mostrar qué son todas esas opciones de modificaciones que tenemos. Otra es tener bases modificadas. De esto sí hablamos en una de las clases. Son bases que se emplean para aumentar la estabilidad, la resistencia a nucleasas o modificar el reconocimiento por enzima. ¿Se acuerdan que en una de las primeras clases vimos, por ejemplo, que a veces ponemos en los primers inosina, ya que es una base universal? Después hay modificaciones espaciadoras, que yo tampoco sabía que se utilizaban, que separan grupos funcionales en sondas o evitan interacciones no deseadas en la qPCR. La verdad que yo ni sabía que estas existían. Después también podemos requerir fosforilación, ¿sí? Para ligaciones con ligasas cuando se hace clonación o ligamiento de adaptadores. Así que ahí se hace una fosforilación 5' que se introduce para permitir la ligación de fragmentos de ADN. Desde ya que podemos pedir que el oligo tenga una modificación para que incluya un fluoróforo como FAM, HEX, Cy5. Podemos obviamente también pedir que se incluyan los quenchers, ¿sí? Que se utilizan en las ondas fluorescentes para apagar la señal del fluoróforo, ¿sí? Como el Black Hole Quencher 1, 2 y 3, que son los más conocidos. Después, por ejemplo, bien lo que es pedir la sonda para qPCR, ¿sí? Que tenga en el 5' un fluoróforo y que tenga en el 3' un quencher. Después están los molecular beacons, que son sondas en forma de horquilla, que son sondas de ADN que emiten fluorescencia solo cuando se hibridan con su secuencia complementaria. Ahí les mostré algunas de las opciones de modificaciones que pueden tener los olivos. Yo, para ser sincera, solo he pedido sondas Tacman, así que todo lo demás que les conté lo saqué de la bibliografía, no es que yo haya pedido ese tipo de modificaciones, pero lo que sí me parece importante recalcar, si por ahí tienen un ensayo
distinto para diseñar, están haciendo algo nuevo, que cuando ustedes diseñan oligos con modificaciones, es fundamental considerar no solo qué modificación, sino en qué extremo se ubica, ¿sí? Si en el 5' o en el 3' para optimizar la función de esa modificación que estamos poniendo. La posición de la modificación te influye en la estabilidad del oligo, la eficiencia de la reacción y la compatibilidad con lo que vos vayas a hacer. Y además, la pureza del oligo es clave para obtener resultados, y no todos los métodos de purificación son adecuados para todas las modificaciones. Entonces vos tenés que revisar las especificaciones del experimento y elegir tanto la modificación como el método de purificación más adecuado. Vamos a hablar un poco de la escala de síntesis, que esta también es una pregunta bastante habitual. ¿Cuál escala mando a pedir? Yo digo, bueno, no sé, elegimos unos primers de bibliografía y le digo por ahí a los becarios, bueno, pidamos esto. ¿Y qué escala lo pedimos? Esta es la pregunta típica también. ¿Cómo elegimos la escala de síntesis de los primers? Ahora les voy a dar algunos tips de esto, pero primero hablemos de lo que es la escala de síntesis. La escala de síntesis de un primer es la cantidad inicial de nucleótidos que se usaron en la síntesis química en nanomoles. Y esta cantidad influye en el rendimiento final. Pero la escala de síntesis no es lo mismo que el rendimiento final. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta nosotros para elegir esta escala? La cantidad de reacciones que vamos a hacer, el tipo de experimento, obvio que el presupuesto que tenemos, ¿sí? Porque cuanto más pedimos, más caro nos va a salir, y la longitud del oligo, ¿sí? Porque si tenemos un oligo más largo, se pueden ocurrir más errores durante la síntesis y puede tener menos eficiencia, lo que reduce el rendimiento final y por ende tenemos que pedir una escala mayor. Entonces, una escala de 25 o 50 nanomoles es ideal cuando hacemos PCR en laboratorios de investigación que tenemos pocas muestras o si tenemos un experimento piloto o exploratorio, ¿sí? Si nosotros pedimos unos primers, es la primera vez que los vamos a probar. No vamos a pedir un montonazo si no sabemos si la PCR va a funcionar, ¿sí? Eso es lógica pura. Entonces, por ahí, la primera vez que pedimos unos primers, si es la primera vez que los vamos a probar nosotros en el laboratorio, pedimos poquito, nos fijamos que funcione y después pedimos más. Cuando vos ya tenés un ensayo que está recontravalidado y te entran un montón de muestras por semana para alargar, bueno, ahí sí pedís una escala mucho mayor, pero yo habitualmente pido siempre 25 nanomoles. Si yo tengo un primer que lo uso a una concentración de 10 micromolar, con un nanomol de primer puedo hacer más o menos 100 reacciones. ¿Cómo hago el calculete? Con un nanomol preparo 10 microlitros de una solución 100 micromolar. ¿Sí? Con 10 microlitros de la solución 100 micromolar puedo preparar 100 microlitros de una solución que sea 10 micromolar, porque lo que hago es mezclar 10 microlitros de la solución de stock y 90 microlitros de agua. Entonces, como uso un microlitro por reacción, me alcanza para 100 reacciones. Igual ahora les voy a mostrar algo para tomar en cuenta cuando hacemos el pedido y cuando nos llegan fehacientemente los primers. Fíjense acá, yo había pedido una escala de síntesis de 25 nanomoles y vieron que me llegaron menos acá, ¿sí? Si veo para este primer que llamaba PP1, esto era algo para detectar gram positivas y gram negativas, me parece estos primers. Fíjense que en vez de 25 me vinieron 22 y en este otro, en vez de 25, me vinieron en 21,52, ¿sí? Como les dije, antes yo les había comentado, ¿sí? Que cuando elegimos una escala de síntesis, esta cantidad no representa la cantidad exacta de producto final recibido, porque recuerdan que cuando les conté cómo ocurría la síntesis, que hay veces que se van generando fragmentos más cortos y todos estos errores que hay en la síntesis hacen que el rendimiento final no sea exactamente el que nosotros pedimos. Así que eso es para que sepan por qué, si vos pedís 25, por ahí te mandan 22. Como les contaba, los factores que te afectan ese rendimiento final son principalmente la eficiencia de adición de cada uno de los nucleótidos no es del 100%. Entonces esto genera los productos truncados, estos cachitos de oligo que son más chiquitos. Cuanto más largo es el oligo que nosotros queremos sintetizar, mayor es la probabilidad de que se vayan acumulando estos errores y tengamos un menor rendimiento final. Y lo otro que influye en la cantidad final de oligo que tenemos es el tipo de método de purificación, ¿sí? Hay algunos métodos de purificación que hacen que pierdas un poco más de material.
Factores, como ya les mencioné, la longitud del olivo, cuanto más largo tenemos menos rendimiento. Según las modificaciones químicas que nosotros le queremos hacer a ese olivo, por ahí el proceso de acoplamiento puede no ser tan eficiente. Y después, durante el proceso de secado, en cada una de las partes del proceso de la síntesis del primer, vos podés tener un poco de pérdida de rendimiento. Acá les puse un grafiquito donde en el eje Y está el rendimiento y en el eje X podemos ver que está el largo de los olivos, 10, 20, 30, así está todo el largo de los olivos, y podemos ver cómo a medida que aumenta el largo del olivo, baja considerablemente el rendimiento que obtenemos en la síntesis de los primers. ¿Cuándo primer voy a recibir? ¿Puedo hacer algún tipo de cálculo? Por ejemplo, si yo solicito la síntesis de 100 nanomoles, ¿qué va a influir en el rendimiento? Todo lo que les dije recién, ¿sí? La longitud del olivo, el tipo de purificación, las modificaciones químicas y cómo fue la eficiencia de la síntesis. Nosotros, por ejemplo, pedimos la síntesis de 100 nanomoles para un olivo de 20 pares de bases con la purificación como un hacha, que es la de salado, te puede rendir 80, 90 nanomoles. Ahora, si yo tengo un olivo de 50 pares de bases que tiene la purificación por page, te puede rendir entre 20 y 40 nanomoles, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener una idea de la cantidad exacta que queremos usar para pedir una escala mayor, ¿sí? Para compensar toda esta pérdida que podemos tener en la síntesis que les estoy mostrando ahora. Entonces, como recomendación en cuanto a las escalas, pedimos poquito cuando vamos a hacer una PCR estándar con pocas muestras o cuando estamos haciendo pruebas piloto, y ya cuando tenemos reacciones que están súper optimizadas y sabemos que vamos a tener muchas muestras, ahí sí pedimos las escalas más altas. Pero si no tenemos la PCR puesta a punto, no tiene ningún sentido que pidamos 200 nanomoles de un primer. Bueno, entonces en función de lo que vimos en esta clase, vamos a hacer nuestro pedido de primer. Les muestro un ejemplo de pedido de primers. Estos serán unos primers que tomé de la bibliografía, que hicimos el exhaustivo análisis bioinformático como ya aprendieron a hacer en el curso. Creo que eran unas primers para... Sí, son unos primers para detectar Clostridium, un tipo de Clostridium. Entonces, completamos con el nombre del oligo, ponemos la secuencia de los primers en dirección 5'3'. Generalmente las planillitas ya automáticamente te miden el número de bases que tiene el primer. Como esto era una PCR que nunca había hecho antes y no sabía si iba a funcionar, pido la menor escala de síntesis, que es 25 nanomoles, y como es para hacer una PCR en real time con agente intercalante inespecífico, la pureza que necesitamos es la de desalado. Una recomendación que yo les doy, yo en mi caso, por ejemplo, tengo PCR puestas a punto de 1.400.000 cosas, entonces para mí es mucho más cómodo, y lo hago siempre, poner el tamaño del amplicón en el nombre del primer, ¿sí? Cuando yo recibo los primers, les voy a spoilear lo de la próxima clase, cuando yo recibo los primers, en función de las temperaturas de melting de los primers, hacemos un gradiente de temperatura para determinar la mejor temperatura de annealing de esa PCR, y dentro del proceso de validación uno siempre tiene que correr en gel para verificar el peso molecular de esa PCR. Entonces me resulta mucho más fácil ya tener anotado eso en el nombre del primer y no estar buscando cuando hice el diseño de qué paper lo saqué, ¿sí? Ya tener la información de hecho en el tubo del primer. Así que yo generalmente cuando pido los primers tengo la maña de poner el tamaño del amplicón. Entonces, en estos simples pasos que vimos en esta clase cortita, vimos cómo hacer nuestro pedido de primers. De este modo terminamos la clase 8, en la cual vimos un poco de la síntesis de primer y cómo solicitar los primers una vez que los diseñamos. En la próxima clase, que es la última del curso, vamos a ver cómo resuspender esos primers cuando llegan y cuáles son las pruebas iniciales que tenemos que hacer para una correcta puesta a punto.